Buenos días, qué gusto poder encontrarnos aquí. Quiero agradecer al Colegio de Enfermeros del Perú, a la línea específica de investigación y de capacitación por la invitación y bueno, espero que la presentación logre cubrir sus expectativas. ¿Me confirmas, Katy, por favor? Sí, se puede ver la pantalla, entiendo que estoy compartiendo. Sí se puede visualizar. Muchas Gracias. gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio. Muchas gracias, Caterine. Bueno, como ya hizo la presentación la licenciada Katy, pues mi nombre es Janina Peña, yo soy enfermera colegiada, igual que muchos de los que están aquí hoy acompañándonos. El tema que nos congrega hoy es la ergonomía y prevención de trastornos musculoesqueléticos. Creo que este punto importantísimo con lo que ya hemos ido viendo en el transcurso de este evento conjuga muy bien con muchas de los puntos que hemos ido revisando. Desde nuestro marco legal en el Perú, en la ley 29783, que es la que rige el trabajo de seguridad y salud en el trabajo, en este punto específico, en el Decreto Supremo 005 y sus modificatorias, que es el reglamento de la ley, se establecen algunos estándares básicos y el término ergonomía se presenta con mucha frecuencia. Y esto es importante porque desde nuestra mirada ocupacional, ¿no? Para los que de pronto estamos un poco más cerca del área ocupacional o nos desempeñamos en ese trabajo, sabemos que es uno de los puntos más álgidos. Estadísticas en general nos pueden mostrar la gran preocupación que tienen las distintas empresas, las distintas instituciones, por buscar que se respeten estos, digamos, márgenes, ¿no? De aceptabilidad, de riesgo frente a la ergonomía y el cuidado del ser humano en general en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Es por eso que el tema a abordar ahora es justo este, ¿no? La ergonomía y la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. A ciencia cierta, pues podemos decir que esto sería un poco limitante, ¿no? Si es que solamente nos referimos a la ergonomía desde la prevención de trastornos musculoesqueléticos, cuando en verdad la ergonomía eh, tiene muchas más ramas. Lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Pues hoy espero y es mi objetivo que salgan de esta sesión conmigo, sabiendo, entendiendo que la ergonomía no se limita únicamente a los trastornos musculoesqueléticos, pero es una de las ramas más importantes, una de las partes más importantes de la ergonomía, y entiendo por esto que sea popularmente utilizado el término solo dirigido hacia trastornos musculoesqueléticos, que sí, en efecto, es uno de los objetivos. Sin embargo, pues vamos a tener algunas aclaraciones donde vamos a ver que hay unos puntos más adicionales que estudia la ergonomía y que nos ayuda dentro de nuestras áreas de trabajo a mejorar, entre muchas cosas, la calidad de vida de los trabajadores, que son el centro de nuestro quehacer en salud ocupacional. Pues para dar esta especie de marco general, la ergonomía, pues primero tenemos que entender que trabaja desde un marco multidisciplinario. Va a integrar varias disciplinas, valga la redundancia, pero pues dentro de las más importantes, digamos que pudiéramos mencionar, están las mismas matemáticas, la física, la biología y las ciencias sociales. Porque lo que busca, y este es un punto importantísimo, es que las condiciones de trabajo se adapten al ser humano y no viceversa. Creo yo que esta es pudiéramos decir, una referencia muy importante dirigida a la ergonomía. Cada vez que ustedes piensen en ergonomía, espero que a partir de ahora puedan pensar que hablamos de todas aquellas estrategias que vamos a aplicar para que las condiciones de trabajo se adapten al ser humano. Nunca buscando que el ser humano se adapte a las condiciones laborales, ¿no? Ese es más o menos, digamos, la premisa que tengo el día de hoy al iniciar esta presentación. Me gustaría que salgamos todos pensando en ello, ¿no? Cada vez que hablemos de ergonomía, pensemos en distintas estrategias que vamos a aplicar para que el trabajo se adapte al ser humano y no al revés.
buscando, bueno, para complementar, ¿no?, la salud y prevenir lesiones, especialmente, ojo, aquí justo lo que mencionaba, especialmente las de desórdenes musculoesqueléticos y problemas posturales para asegurar un ambiente laboral más seguro y eficiente. Nada de esto se va a poder llevar a cabo, se va a completar o a ejecutar de forma óptima si no realizamos, digamos, un diagnóstico situacional previo. Y esto desde enfermería, pues no está dirigido solo para enfermería, pero desde enfermería es importante que lo mencionemos porque nosotros lo trabajamos a nivel de todas nuestras estrategias sanitarias, por ejemplo, ¿no? Desde que nosotros realizamos cualquier actividad, siempre iniciamos con un diagnóstico situacional y eso es importantísimo. Para ergonomía, en el trabajo ocupacional, en definitiva, ese es uno de los pasos principales. Hacer un análisis previo de la situación actual del área laboral. Y esto como, digamos, sugerencia para todos nosotros, si es que ya trabajamos en un área específica, de pronto de salud ocupacional, o nos toca ingresar a una nueva área, siempre debemos hacer un análisis previo, ¿no? Creo que eso es en general, pues en todos los trabajos, en todas las actividades que realicemos. Sin embargo, en el lado de ergonomía nos toca ser un poco más críticos, un poco más agudos en el momento de la observación. Es una de las cualidades de enfermería, entonces no dudo que lo hacemos, se nos hace muy sencillo hacerlo. Pero en el caso de ergonomía nos toca ver incluso detalles como, y pongo un ejemplo, como por ejemplo que la pata de una silla no tenga el GB seguro, por ejemplo. Que los escritorios, ¿no?, que sea el espacio para poner las piernas sea tan reducido que no entra la silla por completo. Es decir, pues el diagnóstico situacional, como nosotros vemos siempre desde enfermería, un análisis general, sí, pero en el caso de ergonomía específicamente, buscaríamos detalles específicos que nos permitan que nosotros podamos identificar algunas oportunidades de mejora y que vamos a ver justo hoy algunas estrategias que puedo sugerir para que podamos llevar a efecto estos cambios, ¿no?, estas oportunidades de mejora. Así entonces vamos a hacer un barrido que literal es cortito sobre la historia de la ergonomía, ponernos a pensar que existe desde la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, antecedentes en el diseño de herramientas en la antigua Grecia, donde comenzaron a aplicar principios ergonómicos básicos, acá me estoy refiriendo con esto, desde, por ejemplo, cuando utilizaban de pronto algún material para hacer estatuas, ¿no?, para tallar, ¿no? El tallado, se buscaba que no solamente sea efectiva, no sé, la punta del cincel de lo que estaban utilizando, sino que, por ejemplo, el martillo tenga un forro de cuero para, pues, evitar que haya lesiones de algún tipo en el caso de los trabajadores en el contacto directo. Más allá de eso, recuerdo mucho que en algún momento, revisando este punto de historia de la ergonomía, había un análisis sobre cómo en la antigua Grecia se habían ideado estas especies de sillas, bancos con apoyabrazos, que son ergonómicos, ¿no?, y que a la actualidad pues seguimos usando en el sentido de diseño. Entonces tenemos que entender que la ergonomía lleva muchísimos años con nosotros. Tenemos en el siglo XV, bueno, ¿quién no ha visto la imagen hecha por Leonardo da Vinci, donde estudia las proporciones humanas, ¿no? Entonces aquí ya hablamos un poquito de biomecánica, que vamos a desarrollar en un momento más, y podemos ver que desde ese tiempo pues ya se tenía algún análisis de las proporciones del ser humano y de su cuerpo, ¿no? En el 49, sí me salto bastantes siglos, pero en el 49 se funda Ergonomics Research Society. Marcando el reconocimiento de la ergonomía como una disciplina autónoma, se crea desde Gran Bretaña, ¿no?, con la idea de expandirlo al mundo y expandir el conocimiento y la necesidad del uso de la ergonomía para la prevención de situaciones complejas en el trabajo, básicamente accidentes y enfermedades ocupacionales.
En el 61 ya existe la Asociación Internacional de Ergonomía, en donde se promueve la investigación y la aplicación de principios ergonómicos en todo el mundo. Actualmente, pues ya podemos hablar de más de 50 revistas científicas abocadas 100% a ergonomía, y que pues obviamente nosotros como parte de los equipos que trabajan con el área ocupacional, el área de seguridad y salud en el trabajo, y si les interesa el tema ergonomía, pues pueden ingresar al Google a buscar revistas indexadas en Scopus, por ejemplo, en Web of Science, en PubMed, relacionadas a ergonomía, y creo que es un punto importantísimo para que trabajemos desde estas investigaciones que se hacen a nivel global en la implementación de distintos modelos o diseños nuevos que nos puedan ayudar a cuidar la ergonomía de nuestros trabajadores. Así entonces, nos vamos directamente con la definición de ergonomía. Bien, esta viene derivada de las palabras griegas ergos y nomos, que habla de leyes y trabajo, y se define como una disciplina que va a estudiar la interacción, ojo, importante aquí, del ser humano con todas las condiciones de trabajo. No hablamos literal, no hablamos solamente de la relación con, no sé, manipulación manual de cargas, que es con lo que normalmente pudiéramos confundir el estudio de ergonomía, sino nos estamos refiriendo a todas las condiciones laborales. Llámese físicas, llámese psicosociales también, llámese organizacionales o de cultura institucional también. Entonces tenemos que entender que la ergonomía tiene un campo de acción más amplio del que de pronto solamente se está tratando en este tiempo o que se conoce comúnmente, ¿no? O que es lo más popular. Lo que busca la ergonomía es lograr que se optimice el bienestar del trabajador para mejorar la eficiencia del sistema en general, garantizando una mejor adaptación al entorno laboral, a las características de este y a las capacidades del individuo también. Así entonces, y por eso me voy rapidito porque pues quiero que nos concentremos un poquito aquí, vamos a hablar de los beneficios de la ergonomía como tal, ¿no? Los beneficios que nos puede traer aplicar ergonomía en nuestras áreas de trabajo. Primero, por ejemplo, tenemos la disminución de accidentes y enfermedades, ¿no? La ergonomía reduce la cantidad o la presencia, la existencia de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo, mejorando así la seguridad de nuestros trabajadores. Entonces, inicialmente, la ergonomía nos va a ayudar a la prevención de accidentes y enfermedades, como muchas otras de las estrategias que venimos conversando aquí en este evento. ¿Qué más? Tenemos la optimización de métodos y tiempo, porque cuando optimizamos métodos de trabajo, las tareas se realizan de forma más eficiente y se reduce el tiempo también necesario para completar las actividades diarias, lo cual, y viene el siguiente beneficio, lo cual nos va a ayudar mucho en que el trabajador no se sienta tan fatigado por el trabajo cuando existen limitaciones de tipo organizacional. Por eso mencionaba que la ergonomía no habla solo de trastornos musculoesqueléticos, sino que se concentra también en la búsqueda de mejoras en la organización propia del trabajo y cómo se está desarrollando. Entonces, esta palabra me parecía importantísima, optimización de métodos y tiempos, porque eso nos va a ayudar a que la persona o el trabajador pues labore con eficiencia primero, en cuestiones de tiempo, de pronto productividad para la empresa o determinada institución, pero a la par se realice todas estas actividades con comodidad. A ver, perdón que no puedo pasar. Ya. Así entonces, decíamos, incrementamos la productividad del trabajador y logramos que a través del diseño ergonómico de puestos de trabajo contribuyamos al desempeño óptimo de los trabajadores. Así, los resultados de la empresa son mejores. Entonces, si alguno de ustedes trabaja en el área ocupacional o decide trabajar en el área ocupacional, mi sugerencia, siempre justifiquemos nuestros planes de trabajo. Si ustedes quieren hacer una aplicación a gran escala de ergonomía en sus áreas de trabajo, presentemos una justificación adecuada, porque muchas veces se entiende que el tema ergonómico solo se limita a trastornos musculoesqueléticos. No digo que no lo cubra, en efecto sí, pero no es el único objetivo de la ergonomía. Desde la ergonomía podemos trabajar
Por ejemplo, la optimización de sistemas que vimos hace un momento, y en este caso, el incremento de la productividad, por ejemplo, en un diseño ergonómico de puestos de trabajo. Este diseño ergonómico de puestos de trabajo es en realidad un estudio completo que se tiene que hacer de los puestos laborales. Por eso que también cuando nosotros de pronto no trabajamos en el área ocupacional, pero somos parte de alguna jefatura en la que tenemos gente a nuestro cargo, tenemos que tratar de buscar que los puestos tengan un diseño ergonómico óptimo, justo por los beneficios que hemos ido mencionando. Este es uno de los más importantes, creo yo, que es la mejora de calidad de vida. Al mejorar las condiciones laborales, pues también hay motivación, la persona trabaja con menos estrés, la concentración de los trabajadores es mejor y pues hay una especie de ambiente laboral que favorece, ¿no?, la concentración, el avance del trabajo, lejos de que puede disminuir el estrés. Es lógico que muchas actividades, por no decir todas, generan un estrés en la persona, pero la idea es que tenga algún límite, ¿verdad? Y no lleguemos a cuestiones que ya podrían involucrar riesgos de tipo psicosocial, ¿no?, que también es parte de la presentación en este evento. Bueno, pues vamos a ir revisando un poquito más sobre la ergonomía como un factor de optimización. Ya dijimos, va a mejorar las condiciones laborales, el ambiente laboral cambia, mejora, ¿no?, y se puede reducir también el riesgo de accidentes o de alguna lesión. Si hablamos de enfermedades ocupacionales, ¿no?, hay muchas enfermedades ocupacionales que se pueden dar por un equivocado manejo de la ergonomía también. Y pues cuando no hay una buena adaptación, fíjense que estoy poniendo dos ejemplos claros, ya en las imágenes uno puede observar, ¿no?, que pues no se adapta correctamente la ergonomía en los ambientes de trabajo y esta falta de adecuación puede generar problemas, aquí específicamente los menciono: fatiga, lesiones musculoesqueléticas y por ende la disminución de la productividad. Es importante que logremos un equilibrio entre pues la aplicación y cómo lo adaptamos en verdad en nuestras áreas de trabajo. Perdón, vamos a revisar, como les dije hace un rato, los riesgos biomecánicos en el trabajo. Vamos ya concentrándonos un poco en este tema un poco más físico, sí, que es lo más popular, reitero, no digo lo único, pero es lo más popular en ergonomía. Y como ustedes pueden observar, ahí tenemos una imagen, ¿no?, de alguna especie de práctica de rescate que no veo yo que sea muy ergonómica o que esté protegiendo ergonómicamente a los trabajadores. Bueno, vamos a revisar cuáles son estos riesgos biomecánicos en el trabajo. Así tenemos los riesgos de lesiones por manipulación de cargas pesadas. Este, de hecho, el de los más populares. Uno habla de ergonomía, inmediatamente piensa en la manipulación dándole cargas, ¿no? En este caso, podemos decir que este riesgo de lesiones por manipulación de objetos pesados puede generar lesiones en la espalda y en las extremidades si no se realiza correctamente. Entonces, es importantísimo que se entrene a los trabajadores en las técnicas óptimas para hacer el levantamiento y el transporte de cargas de una forma que sea segura. Para esto, pues tenemos infinidad de cartillas, videos, demostraciones, se me ocurre material impreso, entre otros, que se puede aplicar, ¿no?, como estrategia para lograr que los trabajadores cumplan con algunos pasos específicos para la manipulación manual de cargas que no le genere alguna lesión posterior. Así entonces tenemos lesiones por uso inadecuado de herramientas. Tenemos en este caso que mencionar cuando usamos las herramientas de trabajo o equipos también, ¿no?, que nos dan a cargo y que pueden generar lesiones por esfuerzo repetitivo. Por ejemplo, pueden generar cortes, pueden generar contusiones. Entonces es importante que estas herramientas sean ergonómicas y se usen de acuerdo a las instrucciones. Aquí, en este punto, las lesiones por uso inadecuado de herramientas, digamos que es un factor que pudiéramos considerar ambiguo en cuanto a causas.
Si decimos que puede ser a razón de un acto subestándar o a razón de una condición subestándar. Tenemos que trabajar en ambos escenarios. Pues si tenemos sospecha de que hay una máquina que se está utilizando y que tiene algún defecto, se tiene que suspender el trabajo, solucionarlo de la máquina y luego recién continuar. Notificar de forma oportuna que se necesita un mantenimiento específico para no generar esa condición subestándar. Por otro lado, está el uso de herramientas o de equipos de forma responsable. Y eso tiene que ver mucho con cómo está la cultura de seguridad dentro de esa institución o de esa empresa. Si nosotros no concientizamos al personal en general a que si no está capacitado para utilizar determinada herramienta, no debe realizarlo, entonces la persona lo va a hacer. Muchas veces se peca por imprudencia, ¿sí? Y se generan lesiones que son muchas de por vida. Así que nos toca poner especial atención en una capacitación. Yo prefiero llamarla sensibilización al personal para que se entienda que no nos podemos pasar de proactivos y cuando no tenemos una capacitación sobre el uso de una herramienta o un equipo, hay que suspenderla. Eso ya también lo vimos en derechos de los trabajadores, ¿no? En los riesgos por posturas inadecuadas, también tenemos que adoptar posturas que sean correctas, ¿no? Posturas, ¿qué le diríamos? Ergonómicas, si queremos popularizar el término, ¿no? Mantenerlas por periodos prolongados. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una mala postura por un periodo prolongado, se pueden llevar a generar desórdenes de tipo musculoesquelético. Entonces es importante que fomentemos la rotación de tareas y pausas para evitar la fatiga y el estrés físico. Esto también va muy de la mano con ergonomía. Ustedes deben haberlo escuchado infinidad de veces, que nos toca hacer la pausa activa, ¿no? La pausa activa, pues paramos las actividades en ese momento y pasamos a la pausa activa. Pero recordemos, y no vamos a tener espacio para revisarlo, porque ergonomía es muy grande, francamente, pero les voy diciendo más o menos algunas aclaraciones en algunos puntos. Recordemos que tenemos dos tipos de pausas activas, dos tipos de pausas laborales, que son la pausa activa y también tenemos la pausa pasiva. Dentro de la misma pausa activa también tenemos que hacer ciertas aclaraciones. Si nosotros tenemos trabajadores que hacen mucho desgaste físico en el momento de la realización de su trabajo, pedir una pausa activa con movimientos y todo repetitivos y con más esfuerzo físico, creo que no es una pausa, porque pues siguen en movimiento. Entonces tenemos que ser prudentes al momento de sugerir las pausas activas. Si tenemos un trabajador que tiene mucho esfuerzo físico en su desempeño laboral, nos toca concentrarnos en el estiramiento de pronto, concentrarnos en el punto de hidratación que tocaría hacer junto con la pausa activa, el cambio de la postura. Si está de pie mucho tiempo, pues nos toca que se siente, ¿sí? Entonces la pausa activa no se malinterprete, por favor, que son aeróbicos, porque mucha gente lo practica de esa forma y no es el caso. Nada más lejos de lo que debería ser la pausa activa en el caso de gente que desarrolla mucha actividad física. Por otro lado, existe pausa activa que se puede dar en trabajadores que tienen un puesto laboral que les exige estar mucho tiempo sentados. Correcto, en ese tiempo, pues en ese espacio de pausa activa, yo sí sugeriría que pudieran hacer de pronto sí más actividad física, que se levanten, que hagan un poco de ejercicio para oxigenar un poco los músculos. Buenísimo, buen plan. ¿Qué pasa con las pausas pasivas? Las pausas pasivas, querida audiencia, va relacionado con la higiene mental. De pronto se aplica sin un horario incluso. Si nosotros tenemos un momento, un espacio que pudiéramos tomarnos, que no dura más de 5 minutos, en el que pudiéramos salir de nuestra área laboral, dirigirnos a otra, no el momento del break y el tecito, pues entiendo que en algunos lugares podrán hacerlo. De pronto ahorita hay cantidad de enfermeros aquí presentes. Sabemos que con los colegas tenemos tiempo muy limitado para poder hacer esto, pero en el caso de la pausa pasiva, pudiéramos tomarnos al menos 5 minutos de nuestra jornada, ir a un lugar
específico de nuestro trabajo que esté un poco aislado o solitario. Y podemos, no sé, escuchar una canción, pudiéramos hacer ejercicios de respiración. Si hay alguien que con frecuencia realiza meditación, pues pudiera hacerlo con la intención, reitero, de hacer higiene mental. En ese momento, disiparnos del estrés del trabajo puro y concentrarnos directamente en nuestra respiración de pronto. Podemos hacer ejercicios respiratorios, pues si a alguien le gusta cantar, cantará. Tratar de disiparnos un poco, porque la pausa pasiva va relacionada no solamente a lo postural, que es lo que estoy presentando ahorita sobre las pausas activas y la prudencia de la realización de estas, sino más concentrados al lado de la ergonomía que se preocupa por la prevención de riesgos psicosociales. También tenemos lesiones por movimientos repetitivos, estos en puestos laborales específicos, ¿no? Hay movimientos repetitivos sin descanso y pueden causar lesiones, pues aquí les pongo ejemplos, tendinitis, desgarros, y es importantísimo que estas pausas y ejercicios y estiramientos durante la jornada laboral se realicen, sobre todo para las personas que tienen este riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Si nos queremos poner creativos, de pronto pudiéramos pensar en un puesto laboral que tiene esta forma de trabajo, que, no sé, se me ocurren ahorita, por ejemplo, las personas que trabajan de cajeros, ¿no? En determinados lugares, en donde toman un objeto, lo pasan por la máquina y lo dejan. Toman un objeto, lo pasan por la máquina y lo dejan. Y ese movimiento repetitivo es durante toda su jornada laboral. Aquí les sugiero que para evitar que haya, perdón, tendinitis o desgarros, tomemos pausas y hagamos ejercicios de estiramientos, ¿no? Luego tenemos riesgos también por fuerzas excesivas, cuando tenemos que aplicar fuerza excesiva o de pronto inadecuada durante la ejecución de nuestras tareas, también pudiera generarnos lesiones. Es importante que evaluemos las cargas de trabajo y ajustarlas a las capacidades del trabajador. Y cuando pues, se determine que de pronto el peso de la carga es mucha, se pueda agenciar a través de esta identificación de riesgos, peligros, riesgos, pues cuando hacemos el IPERSE, por ejemplo, de los puestos laborales, nosotros podemos determinar allí qué acciones tomar frente a este riesgo específico, perdón, a este peligro que sería la carga, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer una fuerza excesiva para movilizar algo, de pronto lo ideal sería utilizar alguna maquinaria que nos pueda ayudar a transportar estas cargas y evitar lesiones en los trabajadores. Entonces, se tiene que hacer un análisis muy puntual en los casos de los puestos laborales que están expuestos a fuerzas excesivas, ¿no? Decíamos que la ergonomía va a optimizar el bienestar del trabajador porque, reitero, adapta, y les dije que lo íbamos a repetir varias veces, adapta el entorno laboral al trabajador, no al revés. Entonces nos enfocamos en la interacción del ser humano con herramientas, el ser humano con otros seres humanos en el área de trabajo, el ser humano con las condiciones físicas o medioambientales del área de trabajo, etc., etc. Entonces, la prevención de lesiones y desórdenes musculoesqueléticos, pues que pudieran presentarse, también es un tema que vamos a tratar en ergonomía, pero no es el único. Cuando implementamos principios ergonómicos, vamos a promover un ambiente que sea más seguro, más saludable y que favorezca la productividad. Así entonces vamos a irnos a algún detalle, pues yo, como les comentábamos al inicio, soy docente universitaria, entonces trabajamos mucho con mapas mentales y conceptuales para que la información de pronto llegue con más rapidez a ustedes. Vamos a ver que existen tipos de ergonomía, porque existen varias clasificaciones, les comento. Pero pues la que he querido profundizar hoy día es esta, en la que hablamos de ergonomía diagnóstica, ergonomía preventiva, ergonomía correctiva y ergonomía biomecánica. La ergonomía diagnóstica, relacionada a lo que les mencioné al inicio,
que es este diagnóstico situacional que debiéramos realizar frente a cualquiera de las evaluaciones, por ejemplo, de puestos laborales. Cuando se nos sugiere que hagamos una evaluación de un puesto laboral, nos toca ir e inicialmente realizar este diagnóstico. Entonces, tenemos la ergonomía diagnóstica. Si, por ejemplo, ustedes les solicitan que hagan una asesoría para alguna empresa, alguna institución desde el campo ocupacional y les dicen, pues lo que necesitamos básicamente es que venga y vea cómo están las condiciones, bueno, nosotros lo traducimos y decimos lo que estamos viendo es la aplicación de ergonomía diagnóstica. La ergonomía preventiva relacionada con todo lo que tiene que ver la sensibilización, reitero, prefiero no hablar de capacitaciones en este caso, la sensibilización con la población que tenemos a nuestro cargo en cuanto a la prevención de los riesgos que acabamos de mencionar, ¿no? Tenemos la ergonomía correctiva, que ya cuando se ha identificado situaciones de riesgo o eventos centinela también relacionados con el área, perdón, con problemas ergonómicos o de trastorno musculoesquelético, nos toca aplicar ergonomía correctiva, que tenemos que hacer, por ejemplo aquí, ¿no? Auditorías, yo sugeriría realizar internas inopinadas sobre las áreas de trabajo para hacer una identificación de los riesgos que a los que puedan estar expuestos nuestros trabajadores en su área laboral. Pero pues si ya lo hemos identificado en el diagnóstico, ¿cómo hacemos la correctiva? Aquí toca que hagamos un poco de ergonomía en otra clasificación, ergonomía organizacional. Tratar de, una vez identificados algunos riesgos, algunas oportunidades de mejora que se pueden implementar en las áreas laborales, acudir directamente al área de gestión correspondiente, ¿no? Al área administrativa, que se encarga de presupuestos y entre otras cosas, porque pues de pronto, como hablábamos hace un momento, nos toca comprar un montacarga, ¿no? Una máquina que nos ayude a cargar esa cantidad, no sé, de bolsas de cemento que antes cargaba el propio personal y está generando lesiones musculoesqueléticas. Entonces, en ese sentido, la aplicación sería interesante de esta ergonomía correctiva, que nos va a ayudar a lograr que este análisis previo, este diagnóstico que hicimos, se corrija con, digamos, esta gestión que nosotros hagamos a nivel organizacional para que podamos determinar cambios en la estructura, ¿no? Tenemos también la ergonomía biomecánica, que nos va a ayudar en cuanto a posturas, rangos de movimiento, este análisis de posturas, rangos de movimiento, esfuerzos, trabajo repetitivo, el peso de las cargas y etcétera. Sabemos que se realiza también dentro del monitoreo de higiene ocupacional que se hace una vez al año por norma en el Perú. Y esto nos puede ayudar a la aplicación de ergonomía biomecánica. Nosotros tendríamos que mencionar que existen disciplinas que están relacionadas con la ergonomía específicamente. Por ejemplo, tenemos la antropometría. Bueno, nosotros en enfermería más que nadie conoce a qué me refiero, ¿no? Sobre la medición de las dimensiones del cuerpo humano, que esta información es vital, porque cuando obtenemos esta información, nosotros podemos con esto aplicar medidas óptimas en el manejo de ergonomía. Recordemos que estamos adaptando el área de trabajo al trabajador y no al revés. Entonces, estas características físicas del trabajador tienen que ser importante para nosotros desde la ergonomía para poder mejorar la comodidad y la eficacia en el trabajo, ¿no? Tenemos la biomecánica que estudia movimientos y posturas del ser humano en el desarrollo de su trabajo en general. Así podemos mencionar, no sé, la matemática, la estadística, la epidemiología, muchas otras que también vendrían a estar junto con la ergonomía, trabajar junto con la ergonomía para mejorar estas condiciones, ¿no? Hablemos un poquito del sistema hombre-máquina-ambiente. Esta es una interacción que es importante mencionar porque el ser humano, máquina, entorno es pues un complejo proceso, ¿no? Pues en algún momento el ser humano tiene contacto con la máquina, en algún momento tiene contacto con el entorno y en algún momento los tres coexisten en el mismo momento del trabajo, en el mismo procedimiento. Lo que tendríamos que ver es que esta, reitero, interacción entre estos tres actores
pueda aumentar la eficiencia laboral más que perjudicarlo, ¿no? Este diseño adecuado va a considerar que esta relación puede prevenir lesiones y mejorar también el rendimiento de los trabajadores. Tenemos que lograr que haya un equilibrio eficaz en este sistema, ¿no? Hombre, máquina, ambiente. Estos tres actores tendrían que manejarse en equilibrio para realizar las tareas de forma efectiva. No todo lo va a hacer el hombre, no todo va a hacer la máquina. Digamos que no todas las lesiones o los accidentes se dan a razón de condiciones que no sean óptimas en el trabajo, ¿no? A veces es también decisión del propio trabajador o a veces es el defecto de la máquina. Entonces, si nos damos cuenta que la ergonomía lo que hace es tratar de lograr que este sistema hombre-máquina-ambiente trabaje en equilibrio y que tengan características que puedan compartir también entre ellos, ¿no? Que se vea, por ejemplo, que cierta característica del ser humano no se vea vulnerada por la máquina y viceversa también. En cuanto a la mitigación de riesgos, el análisis de este sistema nos va a permitir que identifiquemos riesgos. Eso evidentemente y es uno de los objetivos de la ergonomía. Para lograr esta identificación de peligros biomecánicos, nosotros vamos a ver que tenemos en particular 3 puntos en cuanto a trastornos musculoesqueléticos hablamos, muy importantes. La carga física, que abarca los requerimientos físicos a los que el trabajador es sometido durante la jornada laboral. Esto incluye no solo el esfuerzo físico, sino también la intensidad y la duración de las tareas, porque esto nos va a ayudar luego a nosotros poder sugerir a nivel organizacional que si bien es cierto, esta carga física la puede realizar el trabajador, no puede estarla cargando, no sé, me invento, 12 horas, ¿no? O las 8 horas de trabajo. Entonces, de acuerdo a la intensidad y la duración de las tareas, nosotros tendríamos que medir estratégicamente en qué tiempos pudiera darse esta relación con la carga física. En el caso de los factores de riesgo relacionados a la carga física, podemos incluir las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos, la manipulación de cargas y que pueden todos estos generar trastornos musculoesqueléticos, como lo vimos hace un momento. En cuanto a las posturas prolongadas, la adopción de estas posturas prolongadas o mantenidas puede llevar a la fatiga muscular, ¿no? Y a lesiones, por lo que es importantísimo que implementemos, y ahí pongo una imagen muy particular, sobre pausas activas, ¿no? Y el diseño del puesto laboral. Entonces ahí, por ejemplo, les estoy mostrando un ambiente de trabajo clínico y aún así, pues ven que el trabajador está realizando su pausa activa. Lógicamente no vamos a poder hacer esta interacción entre ustedes y yo de pronto con mucha naturalidad en el momento que estamos porque tenemos conexiones también que son vía remota en la reproducción que se está dando desde las redes sociales del colegio y YouTube me parece. Pero quisiera que analicemos, hagamos un poco de introspección y pensemos de pronto en nuestras áreas laborales, ¿estamos haciendo pausas activas? Digamos, en el área hospitalaria, ya, la primera respuesta que yo siempre obtengo es, no tenemos tiempo. Sí, claro. Pero a ver, quisiera aclarar, la pausa activa no dura 20 minutos ni 10 minutos. Una pausa activa puede hacerse en 5 minutos, ¿no? Y si, pues, el trajín asistencial nos exige mucho esfuerzo, digamos, físico nuestro, ¿no? Que estamos pues caminando todo el día o que estamos de pie todo el día, ya me dirán de pronto las colegas que trabajan en centro quirúrgico, como la pasan ellas también, ¿no? Y ahí tenemos posturas prolongadas, que es estar de pie, incluso sobre tus 2 pies. Eso también exige una postura prolongada. Entonces, sí es importante que analicemos si lo estamos haciendo nosotros. Lejos de esperar que el área ocupacional venga y nos exija que hagamos, ¿lo estamos haciendo en las áreas asistenciales? Pues es una pregunta que dejo al aire y si no es el caso, tocará luego de haber hecho ser parte de este evento, ¿no? Científico que ha reunido a tantas personalidades del área ocupacional y seguridad y salud en el trabajo del país que pues
analicemos, salimos de aquí, pero nos vamos con conocimientos solamente o también con estrategias aplicables. Yo creo que la segunda, y como parte de este colectivo de enfermería, es la parte que más nos gusta, ¿no? Tener alguna oportunidad de mejora que podamos implementar y que se haga. Bueno, sugerencia, pues pudiéramos empezar de que algún servicio modelo pueda sumarse a esta gran batalla que tenemos desde el área ocupacional en el ambiente asistencial, de que puedan generar sus pausas activas en algún momento de la jornada. Reitero, no podemos confundir con la hora del break, si es que existe, porque yo sé que hay servicios donde eso no existe, no existe el área, el tiempo del break o lo que fuera, pero no lo tomemos de esa forma. No, es que yo salgo a almorzar a la mitad de la guardia diurna. Colegas, no es el caso. La pausa activa se realiza en el medio de la jornada. Entonces, tomo 2 o 3 minutos para mi persona. Lógicamente que con la prudencia del caso, si tenemos un paciente que está en paro, seguramente en ese momento no haremos la pausa activa. Y creo que eso va a depender mucho de la prudencia del personal, pero sí sugiero que se reúnan en las áreas de trabajo, pues en sus propios, no sé, de pronto sus cambios de turno, ¿no? Y concreten el tiempo en el que se va a realizar la pausa activa. Y la pausa activa yo sí recomiendo que sea grupal, pero a veces no se puede, pero no vamos a detener todo el proceso propio de la generación del trabajo por realizar la pausa activa. Entonces podemos tomarlo también individualmente, de pronto en parejas, y hacemos lo mismo, ¿no? La pausa activa y la pausa pasiva la conjugamos en una misma y eso sería espectacular. Yo dejo ese reto para que lo podamos aplicar en las áreas asistenciales. Me parece a mí, creo yo, una de las mejores conclusiones que pudiéramos llevarnos de un evento de esta envergadura. Es bueno que hablemos un poco de los diseños, ¿no? El diseño de puestos laborales. Porque cuando hacemos un diseño de puestos laborales, ya les decía, les voy a dejar algunas sugerencias que pudiéramos implementar en nuestras áreas. Un diseño de puesto laboral nos va a involucrar tener un espacio de trabajo determinado, una disposición de elementos propios del trabajo de una forma organizada y que nos permita ergonómicamente trabajar con efectividad. Así entonces, yo siempre sugiero esto, hacer un plano del trabajo y tratar de ubicarnos en el espacio, no solamente en el momento de la visita al área laboral, sino que nos dibujemos el mapita, ¿no? Y podamos jugar un poco con cómo quedaría si es que lo cambio aquí, lo cambio allá, cuestiones ergonómicas, más que solamente, porque también lo involucra, más que solamente por estética. Tratar de ver, ¿no? La zona de trabajo, si es que queremos poner un ejemplo de las áreas que trabajamos en escritorios, pues tendríamos que evaluar que la distancia sea horizontal desde el tronco, por ejemplo, ¿no? Que no en ninguno de los trabajos en general tenga que estar el trabajador encima de la mesa de trabajo, que se encorve y genere una postura que sea disergonómica o antianatómica, ¿sí? Porque sabemos que eso nos va a traer, obviamente, contracturas musculares, el dolor propio de y, obviamente, el malestar, ¿no? Elementos de confort postural que se aconsejan siempre, las sillas ajustables, los apoyapiés, los apoyabrazos, colegas. Importante que revisemos cómo están nuestras sillas, ¿no? Ojo, no es lo único, porque yo sé que ergonomía a veces se limita solo a pensar que ve qué calidad de sillas tenemos. No es el caso. Pero analicemos en nuestras áreas de trabajo. Reitero, un trabajo, en este caso una tarea intrínseca, ¿no? Cada uno piensa en su interior, introspectiva de cada uno, ¿no? Analicemos cómo están nuestras áreas de trabajo. Esta silla que yo tengo para hacer las historias en la noche, está coja, no importa, le pongo un papelito abajo. Cuidado. No, cuidado, no nos malacostumbremos a ver que el status quo está bien, pues así es funcional. No. A veces en ergonomía nos toca tener algún tipo de inversión también, ¿no? Entonces, ver la forma de que podamos gestionar, ok, yo no aconsejo, por ejemplo, que entre nosotras, ¿no? Digamos que somos el equipo de enfermería de determinado lugar, y nos pongamos de acuerdo, nosotros nos vamos a comprar nuestra silla ergonómica, seguramente muy proactivas, pero eso desde ergonomía organizacional está mal, porque nosotros tenemos que tener cierta exigencia
a nuestras empresas o áreas de trabajo a que nos den el mínimo indispensable de condiciones adecuadas. Estoy convencida de que eso no se cumple en todos los sectores y en nuestro sector en salud a veces se invierte más en otras cosas. Es lógico, pero no es justo. Entonces nos toca trabajar un poco entre nosotros el punto específico de ergonomía organizacional para que una vez que apliquemos ergonomía de diagnóstico que vimos hace un momento, se puedan hacer las implementaciones necesarias, ¿no? Obviamente esto es un proceso largo, muchas veces burocrático, pero desde la ergonomía organizacional nos toca hacer el esfuerzo de que se haga la gestión. Y otra sugerencia, pues yo no quiero que todas se levanten y empiezan a criticar sus áreas de trabajo, pero la idea es que hagamos esta ergonomía diagnóstica y podamos determinar cuáles son las condiciones que se podrían mejorar. Creo yo que ese sería también otro aporte que pudiera hacer desde la presentación del día de hoy, que podamos convencernos de que es sano, no es una crítica destructiva, es sano que podamos evaluar si las condiciones laborales con las que contamos son ergonómicas. No me voy a adentrar en otros temas, son ergonómicas únicamente. Condiciones de trabajo, justo a eso íbamos, ¿no? Tratar de, cuando nosotros hacemos un perfil o diseño de puesto laboral, no podemos hablar solo de lo físico. Tenemos que hablar de las condiciones de trabajo, que también incluye lo físico, sí, en algún punto, pero también evalúa otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la organización del trabajo, cómo están siendo los turnos, se están haciendo pausas activas, hasta el cansancio lo hemos hablado hoy día. Si, por ejemplo, hay personas que están expuestas mucho tiempo a determinado factor ambiental, ¿no? Como la iluminación, el ruido, la temperatura, puede ser que el trabajo en determinada área necesite, propio del proceso, una temperatura más alta. Me invento, no sé, neonatología, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, la persona que está trabajando allí, lógicamente, tiene un choque de temperaturas cuando sale intempestivamente de su área de trabajo hacia otra. Entonces, tocaría que tengamos también un análisis de cómo están las condiciones de factor ambiental. No quiere decir que esto sea negativo, no, ya entonces abramos todas las ventanas y que entre el frío. Neonatología, sabemos que eso es imposible, no se puede. Pues sí, entonces nos toca desde, reitero, ergonomía organizacional, tener consideraciones y sugerencias, sobre todo a nivel organizacional, de algunas mejoras en determinados ambientes, ¿no? Así también, obviamente, en las condiciones de trabajo están incluidos los factores psicosociales e individuales. Tenemos muchos riesgos de tipo psicosocial en el trabajo, desde, por ejemplo, cómo está el ambiente laboral dentro, me invento, del servicio, o, por ejemplo, las condiciones laborales, ¿no? De pronto tú eres contrato CAS, yo soy contrato permanente, la otra colega es contrato provisional, no sé, me invento términos. Esa inseguridad laboral también es parte del estudio de ergonomía. ¿Por qué? Porque la ergonomía hace una evaluación de condiciones de trabajo y las condiciones no son solamente físicas. Aquí nosotros, bueno, podemos ver, pues con un poco de dificultad, disculpen porque hay mucha información, acerca de los peligros biomecánicos relacionados a la carga física. Esto, pues tenemos lo de los conceptos de carga, tenemos carga de trabajo, carga física y carga mental. Reitero, la ergonomía no es solamente física. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de carga de trabajo, estamos hablando de requerimientos psicofísicos. Cuando hablamos de carga física, pues obviamente estamos hablando de peso, ¿sí? De generación de esfuerzo muscular. Y en el caso de la carga mental, tenemos pues mayor esfuerzo intelectual. Y esto, yo quiero sumarlo aquí, o de pronto desmenuzar un poquito cuando hablamos de carga mental, porque es algo que, por ejemplo, desde nuestros servicios de enfermería, específicamente los asistenciales, estamos muy cargados en este punto. Pues utilicemos ese término, es la verdad, existe el término desde ergonomía. Y la carga mental a la que estamos sometidos nosotros, lejos de la carga emocional, que pudiéramos incluirla aquí,
genera a largo plazo alteraciones en nuestro propio psique, ¿no? Entonces nos toca hacer ahí algún análisis, justo viene lo de psicosociales luego. Tenemos tipos de carga, por ejemplo, ¿no? De tipos de carga, en este caso, física. La carga estática, la carga dinámica y la carga mixta. La carga estática, que nos habla de las posturas prolongadas, de las posturas mantenidas y de la postura forzada, ¿no? Si queremos hacer alguna aclaración aquí, me voy a tomar unos minutos para hacerla. Cuando hablamos de carga, de postura prolongada, estamos hablando del más del 75% de la jornada. Si yo adopto una postura específica durante más del 75% de la jornada, esta es una postura prolongada. Si queremos hablar de una postura mantenida, estamos hablando de más de 2 horas continuas. Así entonces, la forzada es la que sí no tiene pues ningún ángulo de confort. Digamos que usted tenga que estar de cuclillas y con un pie estirado, ¿no? O sea, cosas ya extremas. En el caso de la carga dinámica, estamos hablando de movimientos y esfuerzos musculares, es decir, de traslado de peso, entre otros, y la carga mixta que agrupa ambas, ¿no? Que tendríamos postura y movimiento. O sea, una postura incómoda, voy a decirlo así para generalizar, una postura incómoda e incluso un levantamiento de cargas en ese mismo momento. O sea, eso ya es una carga mixta. Dentro de los factores de riesgo, cuando hablamos específicamente de carga, estamos hablando de la relación de las partes del cuerpo en equilibrio, en la postura, en la fuerza, en la tensión muscular que requiere esto y el movimiento repetitivo en ciclos de menor de 30, ¿no? O alta concentración. Esto lo vamos a pasar un poquito rápido. El control de riesgos. De estos riesgos biomecánicos involucraría controles de ingeniería. Si nosotros hablamos de jerarquía de controles para la mitigación de estos riesgos, pues obviamente estaría eliminación, pero muchas veces, y yo sé que es la más efectiva de las barreras duras, pero es muy difícil de aplicar. En todo caso, nos saltaríamos un poquito y nos vamos a controles de ingeniería, que pues lo que busca es rediseñar o el puesto o la máquina, ¿no? O implementar algo que nos pueda ayudar a mitigar este riesgo. Tenemos los controles organizacionales o controles administrativos, como normalmente le llamamos, en cuanto a la modificación de la ejecución de las tareas, revisar que los PETs, ¿no? Los procedimientos escritos de trabajo, estén orientados a la realidad. Muchas veces, y esto pues de pronto podemos manejar desde MOF y ROF, muchas veces las funciones están desfasadas y uno lee y dice, ay, no, pues esto no lo hacemos hace años. Bueno, toca que se actualicen esos manuales, que se actualicen esos reglamentos, que se actualicen esos PETs. Y también tenemos la vigilancia médica, ¿no? Que nos ayuda a poder mitigar estos riesgos, pues para dar sugerencias relacionadas a esto. No voy a adentrarme ahí porque es justo lo que continúa. A ver. Nosotros podemos manejar desde ergonomía guías de atención integral en salud ocupacional. Esta es una sugerencia muy puntual que les hago porque están diseñadas para abordar la prevención y el control de los desórdenes musculoesqueléticos en el entorno laboral. Entonces nos van a dar como una plantilla estructurada sobre la intervención específica que tendríamos que hacer, fomentando la mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores, como la optimización de las condiciones laborales. Para esto, justo les mencionaba que íbamos a ahondar un poquito, podríamos mencionar los sistemas de vigilancia epidemiológica en el trabajo. Estos sistemas son importantísimos, aseguran la salud y el bienestar de los trabajadores y permite un monitoreo constante de estas condiciones laborales, la identificación temprana de riesgos, entre otros, ¿no? Los sistemas de vigilancia epidemiológica en el trabajo, no vamos a decir como que son todo nuestra responsabilidad porque no es cierto. Usualmente en las áreas ocupacionales nos dividimos el trabajo y determinados profesionales nos abocamos a hacer la vigilancia de determinadas, ¿qué les digo?, patologías o accidentes laborales frecuentes. Pues en mi experiencia, en el tiempo que llevo trabajando en ocupacional, normalmente nos dividimos por enfermedades ocupacionales
digamos, que se puedan haber presentado que sea alguna vez en la empresa. Así pudiéramos hablar de las más comunes, sobre todo en los sectores extractivos, ¿no? Hablamos de la prevención de neumoconiosis, ¿no? Habrá un sistema de vigilancia relacionado a la prevención de neumoconiosis o silicosis. En otro caso, pues de la hipoacusia inducida por ruido, si es que fuera, ¿no? De la exposición a plomo de repente o mercurio, en otros casos, dependerá de la condición de la empresa. Pero los sistemas de vigilancia tendrían que estar orientados en general a la prevención de enfermedades ocupacionales que pudieran presentarse, ¿no? Estos sistemas de vigilancia involucran un conjunto de acciones que nosotros realizamos orientadas, literal, al diagnóstico, prevención y medidas correctivas frente a algunas situaciones que se estén saliendo de control. De pronto no nos estamos dando cuenta, ¿no? De que estos sistemas están funcionando. Pero pues esa es la idea inicial, que el trabajador no percibe en sí o se sienta acosado en sí de que existe una vigilancia sobre ellos, pues porque el nombre también es invasivo, ¿no? Vigilancia. Sin embargo, sí sugiero que desde la ergonomía se puedan aplicar criterios en estos sistemas de vigilancia ocupacional que sean orientados directamente a la prevención de lesiones musculoesqueléticas y a la prevención de situaciones de descontrol a nivel organizacional. Esos dos puntos de pronto como ergonomía pudiera sugerir. Y me gustaría también que entendamos que la aplicación de estos sistemas de vigilancia no son solo responsabilidad del área de seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores también tenemos que exigir, ¿no?, que se nos dé cuentas de que se está haciendo un sistema de vigilancia al respecto relacionado con los riesgos que yo tengo. Reitero, desde ergonomía, mi sugerencia es una vigilancia constante, establecer un plan de vigilancia ocupacional relacionado con trastornos musculoesqueléticos y su prevención, y así también que se pueda implementar algún otro plan relacionado con la mejora o mejor dicho, la aplicación de ergonomía organizacional. Existen métodos de comunicación con las áreas superiores, digamos, ¿no?, en el tema organizacional, que a veces son limitantes, ¿no? No tenemos cómo comunicarnos con el gerente de la empresa o con el, no sé, superintendente, y eso limita también las gestiones desde la ergonomía organizacional. Entonces, un plan de vigilancia de ergonomía organizacional sería también interesante de implementar en algunas áreas de trabajo. Esto, como pueden ver, ha sido una mirada general acerca de ergonomía y la prevención de trastornos musculoesqueléticos, porque no podríamos concentrarnos únicamente en, digamos, un puesto laboral. Si quisiéramos, pudiéramos hacer el análisis específico del puesto laboral, por ejemplo, de enfermera, ¿no?, el licenciado en enfermería. Sí, sería interesante, yo creo que sería productivo. Sin embargo, y todos tenemos conocimiento, la profesión nuestra pues tiene 25 especialidades, todas sumamente diferentes la una de la otra. El análisis de cada una creo que sería una tarea muy ardua, lejos de que la característica puede ser similar en cuanto a la especialidad, digamos, pero las áreas de trabajo son igualmente distintas. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda realizar, aplicando la ergonomía diagnóstica en nuestras áreas de trabajo, porque si no somos nosotros quienes generamos ese análisis, muy posiblemente otras áreas del hospital, de la clínica o de determinado puesto o de determinada institución en donde uno labora, de repente no le pone la atención que pudieran ponerle los mismos trabajadores. Siempre he creído que cuando hablamos de ergonomía, querida audiencia, tendríamos que referirnos más a una sensibilización desde el profesional. El mismo trabajador entienda que la ergonomía tiene varios tipos que pueden ayudarnos a mejorar nuestras áreas de trabajo, pero no sabemos utilizarla bien. Entonces, sí, a veces, y con mucha pena tengo que manifestarlo, nos toca asumir a los mismos trabajadores el análisis de estos puestos laborales, porque muchas veces no lo hacen las áreas
involucradas directamente con la prevención de riesgos y demás, ¿no? Así también un mensaje final para todos aquellos que son jefes de áreas o que tienen a cargo personal. Necesitamos tomar medidas frente a ergonomía. Yo les sugiero, hagan su diagnóstico ergonómico de sus puestos laborales. Recuerden que ergonomía no se limita únicamente a lo físico. Analicemos este sistema hombre, máquina, ambiente del que mencioné en los riesgos biomecánicos, que nos van a ayudar también a analizar que estos puestos laborales no generen pues lesiones en los trabajadores, que en definitiva no es el objetivo de ninguna empresa y ninguna institución. Con esto, querida audiencia, creo que hemos llegado al final de la presentación. Quiero agradecer nuevamente al Colegio de Enfermeros del Perú, el Consejo Regional Quinto, al cual pertenezco. Esta clase de eventos creo que no solo nos unen o confraternizan como colegas, sino nos ayudan también a mejorar nuestros ambientes laborales. Hay una frase con la que quiero terminar y es recordar siempre, ¿no?, esta pregunta: ¿quién cuida al cuidador? Toca que lo analicemos nosotros mismos. A veces a nosotros mismos nos toca cuidarnos. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, Caterine. Te cedo la palabra.